atentos, porque en este momento aquí tenemos al doctor Juan Olmo. Y por favor, los que estáis todavía con nosotros aquí, porque es una heroicidad estar tantas horas, y sobre todo en España, y en este momento es muy tarde, tengo que deciros que tenemos ya 2 días acá de fórum, en donde hemos visto temas de osteointegrados. Hemos visto sobre implante coclear. Hemos hablado de trompa ahora mismo. Estamos ya entrando más en temas de oído, o en temas quizás no tan habituales en los conocidos. Hemos hablado de ruido, tanto ayer como hoy. Hemos hablado de cómo, quizás no es el ruido, sino la compatibilización acústica, ¿verdad? Hemos hablado del diagnóstico pediátrico, de rehabilitación. Y siempre nos creemos que lo sabemos todo. Siempre creemos que sí. ¿Por qué? Porque hay estudios audiológicos que son obligatorios antes de adaptar audífonos, ¿cierto? Pero estos estudios obligatorios tienen mucho que ver con la escuela en la que tú estuviste, con los maestros que tú has tenido, con los equipos que tú tienes, que quizá no los tengas todos, y muchas veces con la realidad que te toca vivir. Cuando estamos hablando de la realidad que te toca vivir, perdón, porque acabo de quitar lo que no quería quitar, y yo, Dios bendito, le pedí al doctor Juan Olmo que nos acompañara para precisamente poder aclararnos no solamente cuáles son los estudios audiológicos necesarios para una correcta adaptación audioprotésica, sino también, en su opinión, cuál es la nueva realidad en la que nos estamos abocando. Así las cosas, ante esta posible nueva realidad, doctor Juan Olmo, bienvenido al fórum. Muchas gracias por aceptar también la invitación. ¿Estás con nosotros? Aquí siempre uno puede comentar que Bill Gates lo pasó mal en más de una ocasión, precisamente cuando presentaba su maravilloso Windows, ¿verdad? A nivel mundial. Y esa presentación de Bill Gates, para unos fue hazme reír, sin embargo acabó siendo el sistema operativo que dominó el mundo. Así que te entendemos perfectamente, Juan, y más cuando uno se prepara 2 y 3 cosas simultáneamente, y cuando llega el momento, lo que está fallando es ese punto. Sí. Es que como tenía 2 usuarios abiertos, creo que el otro es el que tiene la opción de compartir pantalla. Voy a cerrar el otro. Mientras tú estás mirando esto, quiero aprovechar porque teníamos unas preguntas anteriores todavía pendientes en el caso de Carolina Giesen. Hay un comentario, Carolina, que dice que para pilotos las atmósferas se vencen hacia arriba, para buzos se vencen hacia abajo. La misma Adriana Zamora dice que esto se ha trabajado obviamente en la medicina del buceo. Y ella misma dice que en su experiencia como audióloga de la Armada en Colombia se tenía presente en los controles médicos semestrales. Y cuando yo escucho cosas como esta, pues os juro que uno siempre acaba aprendiendo muchas cosas y lugares en los que uno no le pone mente. ¿Quieres comentar algo en lo que Juan, por favor, se recupera? No, y además creo importante también en relación, por ejemplo, a un buzo. Tú no le puedes poner un tubito de ventilación para que equipare presiones, porque cuando hace la inmersión no le puede entrar el agua adentro de su oído. Por lo tanto, la opción es dilatarle la trompa, o si no, le cortas las manos para seguir con su carrera. Entonces, todo un tema. Qué rico saber esto, Adriana Zamora. Si después me puede dar el correo, yo también le puedo mandar literatura o contactar con la empresa que trabaja en Colombia, por si ella detecta también pacientes con disfunción de trompa de Eustaquio. Pero claro, en algunos nichos, como los buzos, como los pilotos, existe esto como más de rutina. Pero en nuestra práctica diaria, recuerden, como dijo Carlos, el 1% de la población mundial tiene problemas de patología. Y ojo, por ejemplo, en mi caso, yo viajo mucho. Cuando tú viajas mucho, puedes desarrollar una disfunción de trompa de Eustaquio y no necesariamente haber nacido con esa disfunción. Creo que ya volvió Juan. Sí, en lo que Juan entra también te están preguntando que qué literatura recomiendas, Carolina. Literatura, bueno, después cuando se envíen las presentaciones y las grabaciones y todo eso, puedo mandarles
este compendio que hay en español. Recomiendo también este libro. Que podemos oír claramente. Muy bien. No estamos. Ahora estás compartiendo la pantalla. Adelante, Juan. Estamos compartiendo. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes en Costa Rica. Buenas noches, creo que en el otro lado del Atlántico. Y no sé si hay alguien que esté por la mañana. Creo que no, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Olmos. Soy audiólogo. Y este día vengo a compartir con ustedes un tema que ya hemos presentado en otras ocasiones y estuvimos haciéndolo también con Joseph, que ahora es panelista acá, y que Carlos me pidió que presentásemos para compartir también en este fórum de audiología protésica. Vamos entonces con el tema de evaluaciones auditivas básicas antes de la adaptación protésica. La nueva realidad. Y, sin más, bueno, voy a presentarme brevemente. Vamos a ver. Otro problema técnico. A ver si puedo con este. Mi nombre es Juan Carlos Olmos, soy audiólogo. Y... bueno, parece que hizo un freeze la presentación. Ahora sí. Los objetivos de esta presentación son entonces identificar el tipo y grado de la hipoacusia en la adaptación protésica. Ese es el primer objetivo que tenemos que plantearnos. Determinar si hay necesidad de tratamiento médico quirúrgico o referencia a un médico antes de realizar la adaptación protésica. Brindar consejería sobre los resultados de las pruebas, beneficios y recomendaciones de la adaptación a los familiares y al paciente. Determinar si el paciente es candidato y la motivación para recibir la rehabilitación auditiva. Y determinar si existen impedimentos médicos, físicos o psiquiátricos para la adaptación protésica y el cumplimiento de la regulación en el país o estado en el que nos encontremos. Yo quería hacer, antes de empezar con la materia propiamente dicha, algunas reflexiones. Y citando a uno de los panelistas que tengo el gusto de conocer aquí, Sebastián Bernal, audioprotésico andaluz, que una vez me dijo que una buena adaptación tiene que iniciar con un excelente examen auditivo. Si el examen auditivo comienza pataleando, flojo, el resultado final también pues va a tener serios problemas o serias deficiencias. Entonces esta es una charla que más que todo es pues la base de todo lo demás. Hemos oído excelentes disertaciones sobre electrofisiología, sobre la función del atramo eustaquio, sobre la adaptación protésica, el problema del ruido. Hemos escuchado excelentes panelistas hablando aquí de temas muy densos, muy profundos, y hoy afortunadamente también para mí es la oportunidad de presentar lo que nosotros llamamos audiología básica, pero que también es la base de todo lo que hacemos después y el resultado final. No se puede ser buen audiólogo sin ser buena persona. Afortunadamente, los audiólogos somos buena gente, las audiólogas son muy buena gente, entonces no tenemos problema para ser buenos audiólogos. Lo único que hace falta es pasión, y estoy seguro que en esta profesión hay gran pasión de todas las personas que están hoy observándonos, los participantes. Hay mucha pasión y por eso hay tanto interés en este excelente Congreso Internacional de Audiología Protésica con tanta participación. Un éxito, de verdad. Muchas gracias y felicidades por la idea. Un paciente satisfecho es aquel que utiliza sus audífonos más de 4 horas al día, valora su inversión y está dispuesto a recomendar el centro auditivo donde se practicó la adaptación o la compatibilización a un familiar o a un amigo. Vean ustedes que son tres herramientas de validación. Ahora que estaba escuchando a Sebastián, con quien comparto 100% sus ideas, creo que es muy importante que al final, como decía él en su disertación, el paciente nos puede decir, y es el que mejor sabe si está escuchando bien. Ahora, nosotros como técnicos, como profesionales, tenemos que tener una seguridad de lo que estamos haciendo, algo de qué decirnos científico, que sea verificable.
Pero la opinión del paciente, si el paciente está utilizando sus audífonos más de 4 horas al día, si él cree que la relación precio y la inversión que hizo con los beneficios que obtiene son justas, y si está dispuesto a recomendarnos con alguien de su entorno, alguien estimado por esa persona, estamos en presencia de alguien que muy posiblemente tiene una gran motivación y una gran identificación con nuestro centro auditivo y con nosotros, porque al final la relación es audiólogo-paciente o persona y persona. Ser audiólogo es tener el interés genuino en mejorar la calidad de vida de las personas. Todos los que estamos aquí reunidos estamos al final con ese objetivo primario, que es mejorar la calidad de vida de las personas, brindando una excelente rehabilitación auditiva y que permita que esas personas se comuniquen mejor con sus seres queridos en su trabajo, en sus vidas, y así pues puedan disfrutar más de su vida en general. La relación entre el audiólogo y el paciente es antes que nada una relación entre dos seres humanos, dos personas. Esa es una reflexión que yo siempre hago con mis estudiantes, porque lo que primero tenemos que obtener es una excelente relación con nuestro paciente. Estamos hablando de que vamos a realizar un examen auditivo subjetivo o muchas pruebas subjetivas. Entonces, la colaboración del paciente, que es el sujeto, es fundamental para que todo salga bien y para que podamos tener un excelente examen auditivo, como dije anteriormente. Y algo muy importante, ser muy rigurosos, mantenernos siempre actualizados, siempre estudiando, todos los días repasando desde los aspectos básicos como los que hoy voy a presentar, porque quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Es una variación de una frase de Séneca que decía que quien no sabe a qué puerto va, ningún viento le es favorable. Así que tenemos que tener muy claros nuestros objetivos, por eso los puse anteriormente, nuestros objetivos de cuándo vamos a hacer una adaptación protésica, por qué lo vamos a hacer y qué dificultades podríamos encontrar y cómo superarlas. Muy bien. Entonces, siguiendo en esta línea, tenemos que saber también hasta dónde llegamos como profesionales y en qué momento tenemos que derivar a un paciente, referir a un paciente o a una persona a otro profesional, especialmente en el tema médico, cuando se está a punto de realizar una adaptación protésica. Y existen los criterios de la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos para referir a un paciente antes de adaptar audífonos. Historia de hipoacusia de aparición repentina. Rápidamente progresiva, menor a 90 días. Una persona que tiene una pérdida auditiva llega a nuestra consulta y nos cuenta que esto le acaba de pasar. Entonces, este es un criterio para detenernos. Podemos realizar toda la evaluación, pero vamos a referir a ese paciente. No vamos a abalanzarnos a realizar una adaptación protésica sin que esta persona haya sido vista por un médico especialista en otorrinolaringología o un otólogo para que esa persona sea tratada y después, cuando tengamos seguridad de que esa persona no está sufriendo un problema médico de atención inmediata o oportuna, podamos entonces ofrecer una adaptación protésica segura para su salud también. Historia de drenaje activo de líquido sanguinolento, purulento o acuoso, menor a 90 días. Menor a 90 días. Si tenemos este tipo de presencias de secreciones, inmediatamente tenemos que realizar la derivación al paciente al médico. Historia de acúfeno de reciente aparición, menor a 90 días, también. Otoscopía patológica, cualquier observación que hagamos que nos indique que el paciente tiene una condición médica que debe ser tratada. Dolor o incomodidad en el oído. Eso es muy importante. Si se presenta dolor o incomodidad en el oído, ese paciente tiene que ser visto por un médico. Visible deformidad congénita o traumática de oído. Todos estos casos que el paciente no tenga un tratamiento médico o que no haya sido valorado por un médico, debemos derivar al paciente. Vértigo agudo o crónico también tiene que ser valorado por un médico. Cuando el paciente viene derivado, ya tenemos una tranquilidad. Ya en la derivación seguramente habrá un texto que nos indicará por qué el paciente está siendo referido, pero si el paciente tiene muchos años o nunca ha visto a un médico, nuestro deber es referirlo inmediatamente.
Hipoacusia conductiva, gap óseo aéreo mayor a 15 decibeles. Recordemos que la mayoría de las hipoacusias conductivas se pueden corregir por medios médicos o quirúrgicos, entonces, pues claro, este tiene que ser un criterio para referir al paciente. Pérdida auditiva unilateral o importante asimetría. Ahora que hablábamos de la asimetría, bueno, la asimetría es una diferencia de más de 15 decibeles entre un oído y otro. Entonces es muy importante que si no tenemos una pérdida auditiva que vaya asimétrica y ese paciente no ha sido valorado por un médico otólogo, pues es importante hacer la referencia. Esto es muy interesante, ¿no? Si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuáles pruebas, si yo dispusiera de todas las pruebas audiológicas que tengo en consultorio para realizar una evaluación a un paciente, ¿cuáles le haría? Yo les diría, pues prácticamente que todas. ¿Por qué? Porque pues me brindan información que luego me va a ser útil en la adaptación protésica. Ahora bien, pues tal vez se pueda hacer una consulta un poco larga y muchas veces con pocas pruebas podemos realizar un diagnóstico audiológico y tomar una determinación final para proceder, respetando los anteriores criterios, a hacer una adaptación protésica directamente. Entonces, un protocolo mínimo de evaluación, lo poco, pero suficiente para realizar una adaptación protésica es, bueno, primero que todo, dentro de nuestro protocolo, ya lo vamos a ver a profundidad, realizar una revisión diaria exhaustiva del equipo que vamos a utilizar antes de iniciar. Siempre, todos los equipos, revisar el perfecto funcionamiento de los mismos antes de realizar cualquier examen en un paciente. Con el paciente, ser amable, dar un saludo, establecer un vínculo distendido de confianza, donde ya, pues como lo conversábamos antes, la relación primero tiene que ser de persona a persona y, por lo tanto, ser amable, conversar de algo para quitar el hielo, ¿verdad? Porque casi siempre son personas que no conocemos, pacientes nuevos, entonces romper el hielo tal vez con alguna anécdota jocosa o un comentario que pueda ayudar a acercarnos a esa persona humanamente, y luego realizar una buena historia clínica, un excelente interrogatorio clínico, audiológico, buscando primero la razón por la cual la consulta y luego antecedentes que puedan ser de interés, tanto familiares como personales. Hacer una videotoscopía. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no ha puesto otoscopía? Bueno, porque yo creo que la videotoscopía es un elemento muy importante que nos ayuda muchísimo para ganar confianza, para crear vínculo con el paciente, porque por lo menos en Costa Rica no es común que los pacientes vean su oído. Entonces, aquí se consiguen muchas cosas cuando la persona participa. Es un proceso activo, visualiza su propio oído y puede, pues, tomar parte también de su diagnóstico audiológico. Además, crea confianza. La impedanciometría, el timpanograma, los reflejos estapediales, el volumen del conducto, es fundamental en todos los pacientes a los que vamos a hacer adaptación protésica. Por las razones que exponíamos antes de los criterios de FDA, también tenemos que descartar cualquier condición médica que pueda estar afectando la audición por problemas de oído medio. Y como los reflejos estapediales son una prueba objetiva, también ya nos van diciendo, nos van dando una idea del campo dinámico auditivo, ¿verdad? Porque tenemos el campo estapedial, nos van dando una idea de cómo funciona todo el sistema, el arco reflejo cócleo-estapedial, así que se puede obtener muchísima información de la impedanciometría. La audiometría tonal y vocal clásicas, que son la madre de las pruebas, que siempre tenemos que realizar a los pacientes a los que vamos a hacer adaptación protésica y que son una guía para decirnos en qué frecuencia se encuentra la deficiencia, qué tipo de deficiencia, qué problemas podemos encontrar en la adaptación, cuánta ganancia aplicar. Es la base de toda la adaptación protésica. El enmascaramiento, que si no lo realizamos, pues ya sabemos que vamos a caer en serios problemas diagnósticos, así que tener clara la técnica, realizar bien la técnica, hacerla cuando es oportuno, siempre es muy importante. Estudiar el campo auditivo, también conocer el umbral auditivo, el DIMTEC o umbral de molestia. En
todas las frecuencias posibles para tener una imagen clara de ese campo auditivo, el umbral de comodidad, los umbrales de molestia y la acufenometría en el caso de que el paciente tenga acúfenos, que podamos hacer una comparación de la tonalidad, de la sonoridad, conocer la enmascarabilidad, si esta es parcial o si esta es completa, y también el tiempo de inhibición del acúfeno por medio de técnicas de enmascaramiento. Pruebas especiales como emisiones otoacústicas, otometría, potenciales evocados son siempre una gran ayuda, sobre todo en el caso de adaptaciones protésicas infantiles o en pacientes que tienen problemas para cooperar en el examen psicoacústico subjetivo. Consejería y selección y la prueba con audífonos. La prueba con audífonos también es súper importante porque nos va a dar esa retroalimentación personal del paciente al que finalmente le vamos a terminar recomendando una adaptación. Hablábamos entonces de iniciar cada día. Iniciar cada día representa hacer lo que nosotros conocemos como una calibración o una evaluación del equipo. Hay 4 tipos de calibración según el Consejo de Conservación Auditiva Ocupacional de los Estados Unidos y la OSHA. Y estos son la calibración funcional, la calibración biológica, la calibración acústica y la exhaustiva. Y paso a explicarles ahora cómo es que definimos cada una. La calibración funcional es tomar el equipo, observarlo, ver si está conectado correctamente, que los cables no tengan torceduras o quebraduras, que el sonido esté pasando a través de todos los transductores que estamos utilizando, los auriculares, el vibrador óseo, los parlantes del campo sonoro, todos los estímulos que tengan un sonido puro, que no se produzcan distorsiones que pudieran luego pasar al paciente, por ejemplo en la audiometría vocal, que exista ruido de micrófono de fondo que interrumpa luego, que ya se convierta en una prueba de competencia entre el ruido del micrófono de mi audiómetro y las palabras balanceadas. Hacer una revisión exhaustiva de las conexiones, que los conectores estén en los debidos receptáculos del oído derecho y izquierdo, vía ósea, respuesta de paciente, o micrófono de respuesta de paciente, etcétera. Monitor, mi micrófono, todo tiene que estar revisado exhaustivamente de, como decimos en Costa Rica, cabo a rabo. O sea, todas las partes y sobre todo los transductores, que son los que nos dan la mayor cantidad de problemas y los que fallan con más frecuencia en los equipos. Igualmente con el impedanciómetro y todos los otros equipos que vayamos a utilizar, el videotoscopio, etc. Hacer una prueba antes de todo lo que vamos a utilizar. Acústica, o sea, auditiva y visual. La calibración biológica debe ser hecha en 2 individuos. 2 individuos a los que vamos a hacer desde que compramos el equipo lo que se llama una audiometría de base. La audiometría de base es la primera audiometría que nos hacemos con ese equipo y la vamos a guardar. Y es la audiometría contra la cual el audiólogo y la otra persona que coopera con él, o la otra audióloga, o el médico, quien sea que esté ahí, como son personas que tenemos la audición ya conocida, vamos a confrontar esa audiometría que vamos a hacer diariamente contra los umbrales auditivos de esa persona del audiograma de base. Si hay una variación de más o menos 5 decibeles, eso nos sugiere que ya deberíamos hacer una calibración acústica, porque hay una desviación demasiado grande. ¿Sí? Luego está la calibración acústica anual. La calibración acústica anual es tomar los transductores del audiómetro, ponerlos en un acoplador, que es como este que está acá, poner ahí los auriculares, luego también está la mastoides artificial para el tema de la vía ósea, poner una pesa que es específica para este tema, conectarlo a un sonómetro que tiene un software que nos va a dar los valores contra los cuales tenemos que comparar la calibración del equipo y los valores del fabricante. También el fabricante nos da unos valores de desviación y si el equipo está desviado en
más decibeles de lo que nos permite esa desviación estándar, entonces hay que hacer ajustes en la calibración. Esa es una calibración acústica o electroacústica. Y la calibración exhaustiva es una puesta a punto que se hace cada 2 años. Cuando se hace la calibración exhaustiva, no se hace la calibración acústica. Cada 2 años se abre el equipo, se limpia, se sopla, se le quita el polvo, se le cambian las partes que están dañadas, etc. Eso se llama calibración exhaustiva y cuando se hace, no se hace la calibración acústica anual. Los transductores, un error muy común, ¿verdad? Los transductores no son intercambiables entre audiómetros. O sea, si hoy en la mañana, cuando llego a revisar mi equipo, el auricular derecho no suena y yo voy corriendo y cojo otros auriculares de otro audiómetro y se los pongo directamente al que y voy a utilizar, estoy cometiendo un error muy grave porque los transductores tienen impedancias distintas. Para cada equipo, los transductores están compatibilizados, están calibrados para ese equipo específicamente. Y si tenemos que cambiarlos por alguna razón, sí podemos cambiar el cable, pero el transductor, el auricular, el vibrador óseo, todos los parlantes, todos los transductores no podemos cambiarlos sin hacer una respectiva calibración acústica. Tomar todos esos aspectos. Vean ustedes que solamente antes de iniciar, ni siquiera hemos pasado al paciente y ya hemos realizado todo un protocolo importantísimo de revisión del equipo. La historia clínica es muy importante porque nos va a dar una luz de por dónde está el problema que aqueja al paciente. La información básica del paciente adulto. Perdónenme que ahí me faltó una L. Información demográfica del paciente, dónde vive, qué edad tiene, etc. El nombre, muy importante, fecha de nacimiento, número de identificación. Muy bien. Una vez que tengamos esto, vamos a ver la fuente de referencia. ¿Quién nos recomendó o quién nos derivó al paciente? ¿Cuál médico? ¿De qué centro médico? ¿O qué persona, qué paciente, qué cliente nuestro nos derivó al paciente? El motivo principal de la consulta. ¿Cuál es la razón por la cual esa persona viene hoy a vernos y en qué podemos ayudarle? ¿Ok? Una vez que tenemos identificado ese problema, por ejemplo, el motivo número 1 de consulta en audiología es el acúfeno. Mucha gente viene por acúfeno y al final terminamos descubriendo que el acúfeno se acompaña de una hipoacusia, pero no es la hipoacusia la causa principal de la consulta. Los datos de la pérdida auditiva, si es bilateral o unilateral, que si ha habido cambios en el tiempo, el origen si es congénito o adquirido. Ok, desarrollo del lenguaje, aparición repentina o evolución gradual, estabilidad o progresión de la pérdida auditiva, impacto en la vida del paciente, experiencia anterior de pruebas auditivas o de uso de prótesis. Si es una persona que se ha comprado un OTC, hablando como hemos hablado del OTC anteriormente, de estos audífonos de venta libre, sin prescripción médica, y si tiene otra experiencia frustrante con prótesis, pues eso puede ser un factor determinante para nuestra recomendación después. Historia familiar de hipoacusia, si tiene otros parientes que ya han tenido este problema. Exposición al ruido, tipo de exposición, tiempo transcurrido desde la última exposición a ese ruido. Si es una persona que, por ejemplo, labora expuesta al ruido, puede llegar con una fatiga auditiva si viene saliendo de la jornada laboral, para poner un ejemplo. Si hay dolor, sensación de plenitud en el oído, presión en los oídos, antecedentes de infecciones de oído, historias previas de cirugías de oído o cirugía ORL, acúfenos, mareo, vértigo, medicaciones que toma actualmente. Hablábamos también en charlas anteriores de la ototoxicidad, por ejemplo, problemas médicos concomitantes. Todos esos aspectos en la historia clínica del adulto que son muy relevantes para poder dirigir nuestra batería de pruebas. Y luego está la información básica del paciente pediátrico, que también contempla todos los aspectos anteriores, más otros. Por ejemplo, si los padres tienen preocupación por la audición del niño, yo creo que los padres siempre saben si su hijo escucha bien o no, o por lo menos tienen una idea de si ese niño tiene una hipoacusia o no la tiene. Y pues lo que vienen buscando es una confirmación profesional. El desarrollo en general del niño, antecedentes del embarazo o el parto, a la edad de la que dio los primeros pasos, la edad
a la que dijo las primeras palabras o balbuceó, el desarrollo del habla y el lenguaje en general, la historia otológica del niño, el historial de intervención audiológica, si aplica, si el paciente ha usado audífonos o si se le ha considerado como un candidato para un implante coclear o ya lo tiene, y el funcionamiento social, educativo y cooperativo del niño, por ejemplo, con otras personas, su interacción con otros niños, el juego, si hay agresividad, todos estos aspectos son importantes también en la historia clínica. Otoscopía o videotoscopía, según lo que dispongamos o tengamos, yo recomiendo ampliamente para los centros auditivos el uso del videotoscopio, tomar en cuenta la colocación correcta del otoscopio. Podemos utilizar la técnica de puente, que es la que vemos en esta foto, donde el examinador pone el dedo meñique apoyado sobre la cabeza del paciente para evitar que si el paciente repentinamente mueve su cabeza no se vaya a golpear con el otoscopio. O la técnica del lápiz, la técnica del martillo, que también podemos usarlo, no es para martillar al paciente, sino para sostener el mango del otoscopio y alando hacia arriba y hacia atrás en el caso de los adultos y hacia abajo y hacia atrás en el caso de los niños para enderezar el conducto auditivo y poder visualizar plenamente la membrana timpánica. ¿Qué observar? Bueno, pues podemos observar el reflejo luminoso de Politzer, que sabemos que es el reflejo que se produce por la luz del otoscopio cuando estamos observando, por la inclinación de la membrana timpánica, ver el ombligo o umbo, que es esta parte central del tímpano, donde se hace como un ombliguito, el anillo o annulus, que es esta parte de alrededor, el anillo del, perdonen, de la membrana timpánica, el manubrio del martillo y entre otras estructuras que son fácilmente visualizables en pacientes que tienen otoscopia normal. El color gris perlado, que es lo que esperamos, algunas membranas son más translúcidas que otras y pueden observarse los huesecillos detrás del tímpano en algunos casos. Ok, el examen videotoscópico es mucho más visual para el paciente y nos ayuda mucho más. Hay muchos equipos en el mercado que ofrecen una enorme resolución y podemos además también realizar video, guardar fotografías en el expediente, enviarlas por correo electrónico junto con nuestro reporte de examen auditivo, lo cual hace ver mucho más profesional el informe y además documenta si hicimos una observación, pues recordemos que como audiólogos no podemos hacer impresiones diagnósticas médicas, sí, pero si observamos una condición que consideramos patológica, queda documentada con la videotoscopía, con la foto, con el video, y podemos luego reforzar nuestra posición con respecto al diagnóstico audiológico. La evaluación audiométrica y el reporte de resultados, muy importante. Bueno, yo hice este cuadro porque al final esto es lo que nosotros tenemos que llegar a determinar. La clasificación básica del audiograma. Si tenemos una audición dentro de rangos de normalidad o si existe una hipoacusia. Tenemos primero que determinar esto. No sé si pasa en otros países, pero yo he encontrado, por ejemplo, diagnósticos audiológicos que dicen audición normal con caída en agudos o audición normal con pérdida auditiva en frecuencia no sé cuál. O sea, no se puede tener audición normal con pérdida auditiva. Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que determinar. Si el paciente tiene audición normal, quiere decir que dentro de rangos de normalidad es que tenemos toda la audición dentro de un rango determinado, que ahora vamos a hablar de él. Y si se tiene una hipoacusia, pues es porque ya ese paciente está saliendo de lo que es el promedio de normalidad. No es la palabra que más me gusta, pero de ese rango de normalidad y está pasando a ser considerado ya no un normoacúsico, sino una persona hipoacúsica. Por afectación de oído, si es oído derecho, si es oído izquierdo o si es ambos oídos. Estos son datos que tenemos que terminar determinando. Si nuestro informe no nos dice al menos esto, creo que vamos un poco cojeando, ¿no? Un poco trastabillando nuestro resultado. Por tipo, hipoacusias conductivas, hipoacusias sensorioneurales o la hipoacusia mixta, que es la combinación de las dos anteriores. Por severidad, me gustó la clasificación de ASHA, por eso la puse aquí, porque me parece que representa mejor. Esto se usa más en niños, el valor de normalidad de -10 hasta +15 decibeles HL, pero yo siempre hago hincapié
en que recordemos que los decibeles HL son el resultado de un promedio de personas entre 18 y 21 años sin antecedentes de patología otológica y que ya de por sí un rango desde menos 10 hasta más 15 es un rango bastante amplio en el cual se puede encontrar la audición de una persona. Entonces, lo ideal sería, pues, que si se trata de un adulto joven y sin patología otológica, pudiera estar siempre dentro del rango de menos 10 hasta 15 decibeles. Pero bueno, hay otras clasificaciones que consideran incluso audición normal o dentro del rango de normalidad hasta 25 decibeles. En el caso de Asha, es de menos 10 hasta más 15 audición normal, mínima, pérdida mínima o hipoacusia mínima o ligera de 16 a 25 decibeles HL, pérdida o hipoacusia media o leve de 26 a 40, moderada de 41 a 55, moderadamente severa de 56 a 70, severa de 71 a 90 y profunda de más de 90 decibeles. Como podemos ver en las últimas clasificaciones, ya de la severa y la profunda, la mayoría de las clasificaciones coinciden, tanto la de la Organización Mundial de la Salud como la de British Society of Audiology o el Buró Internacional de Audiofonología, coinciden con estos rangos. Sin embargo, hay diferencias y cada quien pues escogerá la que más se acerque a su práctica audiológica. Acá están, según Asha, los grados de pérdida auditiva o los grados de audición. No puedo hablar de grados de pérdida auditiva en una persona que tiene audición normal, porque no tiene pérdida auditiva. Pero bueno, esa es otra disertación filosófica que tampoco viene al caso en este curso. Y también tenemos la configuración audiométrica. Si la pérdida auditiva es plana, si la pérdida auditiva tiene un perfil descendente, ascendente, si tiene una muesca en una frecuencia, por ejemplo 2000, en donde Portman hablaba de la posibilidad de que exista una autoesclerosis con la muesca de Carhart, ¿no? O una muesca en 4000, que es la que vemos acá, que se llama noise notch, o pérdida por ruido, muesca por ruido. Es una característica que en la hipoacusia inducida por ruido caiga en 4000 Hz y recupere en 8000. La forma de cookie bite, un mordisco de galleta, o forma de U, también tenemos la U invertida que no está en esta imagen, o la pérdida de ski slope de alta frecuencia o caída de esquiador, que es una pérdida que se precipita en las frecuencias agudas y se mantiene cerca o dentro del rango de normalidad para las frecuencias graves o medias. Tipos de hipoacusia, conocemos entonces y lo sabemos, que si la vía aérea y la vía ósea están juntas y fuera de rangos de normalidad, vamos a tener lo que se conoce como una hipoacusia sensorineural. Si la vía aérea está alterada y la vía ósea está conservada en todo el rango dentro del rango de normalidad, vamos a tener una hipoacusia conductiva. Y si la vía aérea está afectada y la vía ósea también está afectada, pero no están juntas y existe una diferencia de más de 15 decibeles entre una y otra, tendremos lo que se conoce como una hipoacusia mixta. Quise detenerme aquí en la forma en que nosotros tomamos el umbral auditivo, el método de Jackson-Westlake modificado para obtener el umbral aéreo y óseo. Bueno, por lo menos en nuestro medio, tenemos que hay personas que utilizan el método ascendente, personas que utilizan métodos descendentes, personas que utilizan su propio método, y eso resulta en que podríamos estar cayendo en pequeñas diferencias o no tan pequeñas que pueden hacer que nuestros resultados no sean comparables. Nosotros no podemos comparar los resultados de un audiómetro descalibrado con los resultados de un audiómetro calibrado. Y tampoco podríamos comparar los resultados de una audiometría que fue tomada con una técnica buscando el umbral y otra persona que se detuvo en 20 decibeles porque lo considera dentro de rangos de normalidad. Y eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Y tenemos gente que se conforma con que una persona caiga dentro de rangos de normalidad y pasa a la siguiente frecuencia. Y esa no es la técnica. El método Jackson-Westlake especifica cómo obtener el umbral audiométrico. Y cuando el paciente escucha el tono, se disminuyen 10 decibeles y así sucesivamente hasta que encontremos una intensidad en donde el paciente no sea capaz de percibir. Y luego vamos a subir de 5 en 5 hasta obtener nuevamente una respuesta. El Jackson-Westlake modificado se conoce como baja 10 y sube 5. ¿De acuerdo?
¿Esto para qué? Para tener un método estandarizado de obtención del umbral. Que si lográsemos que todos los audiólogos trabajáramos con el mismo método de toma del umbral, que todos los audiólogos trabajáramos con el mismo método de enmascaramiento o de obtención de la audiometría vocal, pues los resultados serían más compatibles. Y ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Porque al final, cuando alguien viene a nuestra consulta, mejor terminamos haciéndole nuestro propio examen. Y no es porque desconfiemos del colega, sino porque ya per se existen factores que son más que subjetivos, factores objetivos de calibración y de técnicas que pueden hacer que los resultados sean distintos. Y las audiometrías no serían comparables. Y eso sería un desastre, porque lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y hablamos desde el principio de que un buen examen audiométrico es la base para terminar en una buena adaptación protésica. Así que, pues bueno, eso es lo más importante. Se busca la intensidad más baja a la cual el paciente es capaz de escuchar al menos el 50% de las veces ante la mitad de los estímulos. Por ejemplo, 5 de 10, 3 de 5 o 2 de 3 estímulos, 2 respuestas ante 3 estímulos. 3 respuestas de 5 estímulos o 5 de 10. Claro, 10 estímulos para un umbral es mucho, alargaría mucho la prueba, es muy pesado y es utópico, no podemos hacerlo. Pero al menos 2 de 3 es suficiente para determinar que estamos en presencia del umbral audiométrico y no conformarnos solamente con llegar a que el paciente esté dentro del área de normalidad. Recordemos que puede haber hipoacusias conductivas, sobre todo en niños, que pueden cursar dentro de rangos de normalidad, pero con diferencias socioaéreas bien importantes. La colocación correcta de los auriculares. Muchas veces se comete el error de colocar el auricular con mucha rapidez o dejar que el paciente sea quien se coloque los auriculares o colocarlos de tal forma que estén presionando las partes cartilaginosas de la oreja y colapsemos el canal auditivo. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Que van a aparecer horrores diagnósticos audiológicos. Vamos a obtener, por ejemplo, hipoacusias conductivas inexistentes. Tenemos que hacer una prueba cuando vamos a hacer la audiometría, es presionar el trago para ver si el conducto auditivo se colapsa. Recordemos que hay una pequeña porción de los pacientes de la población de personas que pueden colapsar con el canal auditivo cuando se le presiona con los auriculares. En este caso, en los casos en los que los pacientes colapsen el canal auditivo con la presión del auricular, tendremos que recurrir a los auriculares de inserción, recordando que si nuestro audiómetro no tiene receptáculos para auriculares de inserción y estos no están calibrados, no podemos simplemente tomar los TH39, los DD45, meterlos en un cajón, colectar los otros y hacer la audiometría con los de inserción, sino que cuando cambiamos los transductores siempre es necesaria una calibración. Así que es buena idea tener un audiómetro de 2 canales que tenga receptáculos para auriculares de inserción y para auriculares TH. La evaluación de la vía ósea. También, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que la colocación del vibrador óseo puede provocar problemas diagnósticos si, por ejemplo, el vibrador está tocando el pabellón auricular. El vibrador tiene que estar sobre el hueso mastoideo. Colocar bien la diadema, revisar que la diadema mantenga la tensión recomendada, porque si la diadema está estirada, pues obviamente ya no se va a obtener un umbral tan preciso. Si está tocando el pabellón auricular, la vibración se va a atenuar y vamos a tener errores diagnósticos. El Weber audiométrico. Algunas personas no realizan el Weber. El Weber audiométrico es muy interesante, es una prueba en donde vamos a obtener básicamente 3 resultados. El Weber lateraliza a la mejor cóclea, el Weber lateraliza al lado de mayor hipoacusia conductiva, o el Weber está igualado. O bien, si la persona tiene una pérdida auditiva muy importante, pues el Weber no va a arrojar ningún valor, porque recordemos que por límites del audiómetro, la mayoría de los audiómetros llegan hasta 70 decibeles en algunas frecuencias, como máximo. Entonces nosotros realizamos el Weber en 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, buscando ver hacia dónde decanta la percepción del paciente. Es una prueba realmente sencilla, pero muchas veces también hay que tener cuidado porque el paciente puede no comprenderla finalmente.
y también de no utilizar mucha intensidad para evitar que más bien la vibración pueda hacer que todo el cráneo vibre y que el paciente se confunda. Muy bien. Hablábamos del enmascaramiento audiométrico. Yo soy un defensor de la técnica de plató o meseta, aunque conozco que el Linden, o mal llamado Portman, también es utilizado por muchos de los audiólogos. La técnica más utilizada, según los audiólogos encuestados por la American Speech and Hearing Association de los Estados Unidos, en Estados Unidos por los audiólogos norteamericanos, es el enmascaramiento de meseta o plató, en donde nosotros vamos a utilizar una intensidad inicial baja de ruido enmascarante y vamos a ir buscando el punto en donde el ruido enmascarante, aunque nosotros hagamos aumentos del ruido enmascarante, no se produzcan elevaciones del umbral o cambios de umbral. Y tenemos que conseguir al menos 3 cambios de 5 decibeles en la intensidad del ruido enmascarante sin que se produzca una variación del umbral audiométrico. A esto lo vamos a llamar meseta. Es nuestro nicho donde queremos llegar haciendo el enmascaramiento. ¿Y cuándo vamos a enmascarar? Siempre que haya una diferencia mayor a 5 decibeles por vía ósea entre la vía ósea de un lado y la del otro. O si existe una diferencia de más de 40 decibeles, a lo que llamamos atenuación interoral, entre la vía aérea de un lado y la vía ósea del otro lado. Esos son los candidatos a realizar el enmascaramiento. Como les digo, existen muchas técnicas. La mía, la preferida de mi parte, es el método de meseta, es la que recomiendo. Y si lográsemos que todos los audiólogos pudiéramos compartir las mismas técnicas, pues los resultados serían más normalizados y serían más comparables. La audiometría vocal. Bueno, pues muy importante, recordemos que no es topodiagnóstica, nos ayuda a confirmar los resultados en la audiometría tonal. Es muy importante para la adaptación protésica porque nos puede dar una idea de cómo va a ser el desempeño del paciente con prótesis. Ahora en la disertación de Sebastián Bernal vimos cómo las pruebas de audiometría vocal en presencia de ruido nos dan una gran información sobre cómo va a ser el desempeño del paciente en la adaptación protésica o compatibilización de la prótesis. Buscando que el umbral vocal coincida con el PTA, Pure Tone Average o promedio tonal audiométrico, en más o menos 5 decibeles. Y investigar si el paciente tiene lo que se llama regresión fonémica, o sea que a mayor intensidad entiende menos, que también se desempeña ese paciente con un audífono o con 2 en la comprensión del habla, porque al final los audífonos no los adaptamos para que la persona oiga tonos puros, sino que los adaptamos para que escuche la voz humana. Y, muy importante, la audiología tiene que ser basada en evidencia, porque la audiología es una ciencia. El conocimiento es el resultado de la experiencia científica. Los resultados son reproducibles, o sea que cuando obtenemos un umbral, para validar ese umbral, eso también lo vimos en la presentación de potenciales evocados, tenemos que conseguir que ese umbral se presente nuevamente. Por eso hablábamos de 2 respuestas ante al menos 3 estímulos. Validez, que los resultados sean tomados en condiciones controladas. Por ejemplo, si tenemos mucho ruido de fondo en la cabina audiométrica, pues los resultados no van a estar acordes o no van a ser válidos, porque el ruido de fondo va a afectar la escucha del paciente. Sensibilidad, detectar la enfermedad en los que están realmente enfermos. Especificidad, detectar a los que, como sanos, a los que están correctamente sanos. Y la confiabilidad, que no existan elementos que introduzcan duda. Características de los buenos registros: exactitud, trazabilidad, organización, legibilidad. Si se hacen en papel, documentar de manera clara, con escritura y bolígrafo, sin borrones o tachaduras, y que sean compatibles con las políticas de la compañía para la cual trabajamos o del colegio profesional. Si se solicitan requerimientos adicionales, también tenerlos bien documentados. Aspectos no electroacústicos de la adaptación protésica. Si se va a hacer una adaptación binaural o es monoaural, el estilo de audífono que vamos a recomendar a nuestro paciente, si es un retroauricular, si es un open fit, si es un intraauricular, si es un intracanal, o un peritimpánico, un audífono implantable, ¿qué vamos a recomendar? La selección del tipo de molde o la tulipa, en el caso de los audífonos de adaptación abierta o el receptor en el canal,
El número y tamaño de los controles, si es que vamos a poner controles, o si el audífono es todo controlado por una aplicación, un teléfono y no tiene controles físicos, etc. La direccionalidad y los micrófonos múltiples, las preferencias de control de volumen, la telebobina y combinación con micrófono, compatibilidad con equipos FM y accesorios o micrófonos remotos, las memorias múltiples, que es muy importante esto hoy día, ¿verdad? No tanto hablar de aspectos técnicos con los pacientes como número de canales o qué tipo de compresión, sino qué tan efectivo va a ser este audífono para reconocer en el ambiente y cambiar automáticamente al modo adecuado para comprender mejor, porque al final el paciente lo que necesita es una herramienta para comunicarse. Forma y color de los audífonos, conectividad y teleaudiología, enmascarador de acúfonos si el paciente lo necesita y características adicionales. Herramientas para la verificación de la adaptación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sebastián Bernal esta mañana cuando dijo que no teníamos forma de objetivamente demostrar que un audífono está funcionando correctamente. Tenemos forma de medir cuál es la respuesta de un audífono. Entonces tenemos, por ejemplo, las pruebas en campo sonoro con y sin audífono, con y sin presencia de ruido, las pruebas electroacústicas con oído real o otometría, real ear measurement, la apariencia estética y la comodidad con la adaptación. Los métodos de verificación de la adaptación. Entonces tenemos el campo sonoro, que es una prueba de análisis subjetiva en donde el paciente pues, debe realizar una respuesta ante un estímulo acústico con sus audífonos puestos y con presencia y no de ruido de fondo. Y las pruebas objetivas, que es el análisis electroacústico de la respuesta del audífono y compararla con los datos del fabricante, y la respuesta in situ, que se confronta contra datos que se calculan a través de métodos de cálculo de la ganancia, la potencia y la respuesta frecuencial, que ya son conocidos por todos, como el DCL, el NAL, etc. El análisis electroacústico, entonces, tiene dos partes. Es lo que llaman las pruebas HIT también, ¿no? La verificación de la adaptación con oído real mediante el rendimiento de la prótesis en el oído del paciente con su propio molde o tulipa. Palabras provenientes sobre todo de 0 grados, de 45 grados, y con ruido de fondo, como podría ser una situación de conversación de un paciente, por ejemplo, en un restaurante. ¿Cómo vamos a evaluar esta funcionalidad? Bueno, tenemos este dato que sacamos del libro de Manrique Uriarte para implantes cocleares, pero que también es muy válido para audífonos. Recordemos que al final lo que nosotros necesitamos es que el paciente con audífonos sea capaz de escuchar el lenguaje. Entonces, si un audífono no le permite la escucha al menos de algunos sonidos del habla, o por lo menos identificar que le están hablando al paciente, pues la prótesis no va a tener mayor utilidad, ¿no? Entonces tenemos estos rangos, la respuesta absoluta es lo ideal, la respuesta muy eficaz pues es esperable que nosotros la consigamos, respuesta dudosa, bueno, pues depende del grado de pérdida, será lo que podamos darle con audífono, y la respuesta y sin respuesta es esta área roja donde pues, la adaptación no está funcionando. Y un ejemplo de umbrales auditivos con audífono en una hipoacusia severa profunda. Preparé un par de casos para ver quién es un candidato para adaptación protésica. Una femenina de 41 años, vecina de Guanacaste, que es una región de Costa Rica, que refiere dificultad para escuchar de largo tiempo con antecedentes familiares de hipoacusia. La hermana utiliza audífonos. Dificultad para escuchar en ambiente ruidoso o en conversaciones grupales. Otoscopía bilateral normal. Y entonces, ¿qué tenemos? Una hipoacusia bilateral moderada con acortamiento del campo dinámico. ¿Cómo lo sabemos? Porque el umbral de molestia está incluso superior al de una persona con audición normal. O sea, más recortado. Se ha caído el umbral audiométrico, pero se acercó también el umbral de molestia. Y hay un acortamiento del campo dinámico. Las curvas logométricas son compatibles con el audiograma tonal y revelan una inteligibilidad y discriminación muy comprometidas. Este paciente tiene un campo dinámico muy pequeño, la adaptación protésica va a ser compleja, ya per se, porque tiene mucho reclutamiento, y además tenemos a una persona que tiene una dificultad añadida, que es la regresión fonémica, que van también a ser factores determinantes. Obviamente, esta rehabilitación protésica no va a ser únicamente poner audífonos,
sino que va a requerir también de seguimiento logopédico o terapéutico del lenguaje y también de que el paciente utilice otros medios de claves de comunicación, por ejemplo, lectura labial o apoyarse en los gestos. Muy bien. Otro caso, una femenina de 54 años con antecedentes de otitis media crónica, rebelde a tratamiento médico, timpanoplastía izquierda hace años, secreción ocasional y constante, acumulación de detritos en el conducto auditivo externo. Se logra visualizar perforación timpánica bilateral, amplia, central, húmeda y presencia de focos de infección aparentemente fúngica. Usuaria de prótesis de tipo peritimpánico con excelentes resultados de escucha, pero que han agudizado sus problemas de secreción y de infecciones. Entonces, el otorrinolaringólogo nos refiere el paciente para que revisemos esta adaptación protésica. Obviamente, con estos antecedentes, utilizar una prótesis peritimpánica es muy complejo y no recomendable porque la prótesis va a estar dando problemas al paciente de salud y también va a estar dando problemas técnicos, ¿verdad? Por la acumulación de material que se va a ir contra el receptor del audífono. En este caso, tenemos una hipoacusia mixta bilateral moderadamente severa de predominio izquierdo y las curvas de inteligibilidad son compatibles con los umbrales tonales, puesto que al existir buena conservación coclear, reserva coclear buena y un problema conductivo, pues la discriminación y la inteligibilidad son buenas. Sin embargo, el problema que tenemos recurrente de otitis nos impide la adaptación protésica de un audífono que ocluya el canal auditivo y provoque, exacerbe los problemas médicos. Sí que la recomendación del otorrino de colocar el audífono implantable tenía mucho sentido, pero si el paciente lo rechaza y insiste en colocarse una prótesis convencional, pues ahí lo que podríamos hacer es recomendarle una adaptación abierta para que haya intercambio de aire en esa región del canal auditivo, no haya mucha oclusión y pues brindar algún tipo de escucha, que no es la mejor solución, pero el paciente rechaza. Herramientas de validación. Bueno, decía Sebastián que la única forma que teníamos de validar una adaptación era preguntándole al paciente, estoy de acuerdo, y también están los cuestionarios que son cuestionables también, ¿verdad? Porque pues ningún cuestionario es perfecto, pero sí nos dan luces de la posible satisfacción o no de la persona con adaptación protésica. Al final, la satisfacción está dada por el paciente mismo, que se pone o no o rechaza la prótesis, pero también desde el punto de vista de objetivar como profesionales una adaptación, pues tenemos que tener una batería de cuestionarios y pruebas que puedan pues ayudarnos a dar una luz sobre los resultados. Hablando un poquito sobre la teleaudiología, tenemos dos estrategias ya hablando para esta nueva realidad, dos estrategias, no touch y low touch. Entonces, no touch es una propuesta que existe para entregar servicios audiológicos de la siguiente forma. Nosotros, a través de un software, el paciente realiza una prueba auditiva. Si ese paciente no pasa esa prueba auditiva, el software va a generar un mensaje al audiólogo que va a hacer un envío de un equipo para que el paciente lo utilice con su computadora y se comunique con el audiólogo de manera telemática. El paciente desempaca todo, prueba los audífonos, el audiólogo los ajusta y si el paciente se siente satisfecho, pues la adaptación se realiza sin contacto, digamos telemáticamente. Luego el paciente devuelve el paquete con lo que se le envió para hacerle la evaluación auditiva y la compatibilización y el seguimiento se hace de manera telemática también. Esta es una forma de entregar los servicios audiológicos sin contacto con el paciente. O la forma de bajo contacto, que es el paciente se presenta a la clínica, realiza una autoevaluación supervisada a distancia bajo las medidas correctivas sanitarias pues, necesarias. El paciente hace una autoadaptación con supervisión del audiólogo de manera telemática, se lleva los audífonos y el seguimiento se hace de manera virtual también. Tomemos en cuenta que sí, el paciente se tiene que presentar a algún lugar físicamente, por eso se llama de poco contacto. Y pues yo creo que esta otra propuesta
pues se parece un poco al servicio que ya damos, ¿no? Hay que adaptarnos a todo el momento para estar visibles para el paciente, para poder entregar servicios confiables a través de medios telemáticos y poder realizar seguimiento. Por eso las herramientas que nos ofrecen los fabricantes de audífonos que se están adaptando al momento, pues son de mucha utilidad y hay que valorar todas las opciones que existen para ver si alguna de esas opciones es viable. Muy bien, eso es lo que tenía para contarles. Y pues también estoy en redes sociales para todo lo que pueda serles útil. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias al doctor Juan Alonso. Yo creo que mi propia voz está rebotando en la bocina, en el altavoz, en el parlante. ¿Qué formas curiosas, ¿no?, de llamar a la misma cosa? Bocina, parlante o altavoz. Lo más curioso es cuando somos los humanos, que somos parlantes. Muy interesante tu plática. Tengo que decir que realmente es un curso lo que nos has dado. En muchos casos es un curso de recordatorio, al mismo tiempo de colocar sobre las vías los que, por ejemplo, como es mi caso, no estamos todos los días frente a los pacientes, sino los audiólogos que lo hacen. Y realmente es una heroicidad que en este momento todavía somos 87 personas aquí. Joana, creo que tenemos algunas preguntas, ¿cierto? Sí, señor. Adelante, por favor. Bueno, la primera dice, Ornella dice, ¿y cuáles son los criterios para la CEE? La FDA no sirve en España. Bueno, honestamente yo desconozco y tal vez Sebastián o Carlos puedan ayudarnos porque como yo estoy del lado americano, yo no he visto los criterios similares en la Comunidad Europea para referir a un paciente en Europa. Sin embargo, me atrevo a decir que lo que he dicho, que dijo la FDA, es bien válido para también cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, nosotros no estamos en Estados Unidos, estamos en Latinoamérica, sin embargo, pues esos criterios que emitió la FDA, pues a mí me valen, ¿no?, para mi práctica. Pero así como, digamos, una lista publicada en alguna página de la Comunidad Europea de las entidades de salud, tal vez exista, yo no la conozco, pero me imagino que estará muy aproximada a lo que ha dicho la FDA. No te preocupes porque las preguntas que no se puedan responder ahora, somos un grupo de panelistas que podemos investigar en la tarde, en la noche. Teniendo en cuenta que en España ya es de noche y un agradecimiento muy grande a los héroes y heroínas que seguimos después de 5 horas en el mismo lugar. ¿Sí? Tenemos más preguntas, por favor, Joana. Sí. ¿Cuál es la forma correcta? Stephanie nos dice, ¿cuál es la forma correcta de diagnosticar los casos en los que el PTP sale dentro de rangos normales pero existen caídas en 1 o 2 frecuencias? Ok, en este caso yo defiendo la idea de reportar que la persona tiene una hipoacusia en alta frecuencia, hipoacusia sensorineural en alta frecuencia, con conservación de la audición en el rango de la zona del lenguaje. Para que quede claro, porque recordemos que los informes no van a audiólogos, van, por ejemplo, a médicos generales, geriatras, otros profesionales que puedan leerlo, para que quede claro que esa persona no tiene su audición toda dentro del rango de normalidad, sino que la zona del lenguaje, por ejemplo, está bien, o conservados los graves, conservación de graves, pero que existe un grado de hipoacusia en altas frecuencias y que eso puede tener consecuencias o no para la salud y para la comunicación del paciente. Vale. ¿Cuáles son los criterios confiables en esas adaptaciones o calibraciones remotas de los audífonos según las necesidades de cierta batería de pruebas que se deben realizar al paciente? Pero eso se lo están preguntando al doctor Sebastián. Bueno, qué pena. En promedio, ¿cuántos decibeles enmascara? ¿Cuál es la diferencia cuando la diferencia es de 40 decibeles? Bueno, en realidad
lo que dice el método es que uno debe empezar 10 o 15 decibeles por encima del umbral del mejor oído para aplicar el ruido enmascarante. De ahí, la técnica es variable como la técnica de la toma del umbral. El enmascaramiento de plató o de meseta, lo que dice es que cada vez que aumentemos el ruido enmascarante, si aumenta a la vez el umbral auditivo, o sea que el ruido enmascarante afecta al umbral auditivo, podríamos estar en lo que se conoce como subenmascaramiento. Va a llegar un punto en el que, aunque aumentemos la intensidad del ruido enmascarante, no se produzca ningún cambio en el umbral auditivo del paciente, y en ese momento vamos a estar en lo que se conoce la meseta o o enmascaramiento efectivo, que es la cantidad de enmascaramiento necesaria para poder obtener un umbral verdadero en ese caso. Y si luego seguimos más de 15 o 20 decibeles y se vuelve a producir el fenómeno de que cada vez que subimos 5 decibeles en el ruido enmascarante se altera el umbral auditivo, estamos en el sobreenmascaramiento. Quiere decir que ya nos pasamos y que ya estamos enmascarando también el oído no investigado o no interrogado. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esa intensidad. Cada paciente, pues por las condiciones del tamaño de la cabeza, cráneo, vibración, tejidos y toda una serie de aspectos que afectan cómo la física del ruido enmascarante se va a distribuir en la cabeza, pues es muy difícil emitir un criterio sobre un promedio de intensidad de enmascarante, porque realmente no existe. Hay que buscarlo en cada paciente. Vale. Que si era para ti la pregunta, que se equivocó en el nombre, dice, ¿cuáles son los criterios confiables en esas adaptaciones o calibraciones remotas de los audífonos según las necesidades de cierta batería de pruebas que se deben realizar al paciente? Bueno, yo pienso que todavía no hay estudios, o yo no conozco estudios, digamos, sobre la confiabilidad de las pruebas que se realizan telemáticamente, y que sí que hay muchos problemas técnicos que tienen que ser superados. Por ejemplo, si usamos sistemas operativos como Windows o si usamos sistemas operativos como Android o iPhone, a través de los cuales vamos a emitir tonos para poder evaluar la audición, pues, y si las marcas también utilizan distintos componentes. O sea que en este momento, normalización para entregar servicios de evaluación auditiva telemáticos, pues no existe. Entonces, lo que hay es un esfuerzo de los fabricantes de audiómetros, de los fabricantes de audífonos, para hacer pruebas personalizadas que se ajustan a sus necesidades para sus equipos. Pero, digamos, un criterio científico, pues creo que estamos todavía lejos de tener. Me parece que pues tenemos que confiar de momento en lo que nos dicen los fabricantes, pero que no hay un estándar emitido por una entidad normalizadora como ISO o ANSI de cómo entregar esos servicios, hasta donde yo conozco. Vale. Preguntan qué pasa con el sobreenmascaramiento. Bueno, el sobreenmascaramiento es tan malo como el subenmascaramiento. El subenmascaramiento es poner una intensidad de ruido enmascarante que no sea suficiente para obtener un umbral verdadero, y entonces caeremos en un diagnóstico. Y el sobreenmascaramiento es entregar una intensidad de ruido enmascarante tan exagerada que más bien enmascaremos también la audición de la cóclea contraria, y también en este caso se producirá un error diagnóstico severo que puede llevar a conducirnos a muchos problemas. Por ejemplo, que a un paciente lo operen cuando no tenían que hacerlo, que se suponga que el paciente tiene audición en un oído cojótico, que se termine cuestionando las habilidades técnicas del audiólogo que está realizando la prueba, que pueda haber consecuencias legales por parte de un paciente que sea mal diagnosticado. Todo este desastre de posibilidades existe, ¿verdad? Entonces hay que conocer muy bien la técnica de enmascaramiento y no jamás realizar un sobreenmascaramiento que pueda llevarnos a errores diagnósticos. Pues no hay más preguntas, pero fijaros que se me están empañando los lentes. Y para los 81 repito, héroes y heroínas que todavía seguimos aquí, para los audiolocos y audiolocas que todavía seguimos compartiendo, en primer lugar agradeceros la presencia. Si los panelistas quieren, por favor, abrir el micrófono y la pantalla, pues si quieren intervenir o despedirse, pero quiero deciros algunos detalles para mañana, a los que todavía están. Mañana también abriremos media hora antes, pero garantizo que en este momento
tenemos nuestras posaderas que llevan ya 5 horas y 25 minutos en el mismo lugar. Así que de verdad, de corazón, gracias a todos por haber estado hasta el momento aquí. Mañana en la mañana el doctor Vicente Curcio tenía clase ahora, él no puede compartir ahora en este momento con ustedes. Mañana, tanto Sebastián Bernal como Vicente Curcio, en esa media hora previa, lo mismo te lo digo a ti, Juan Olmo, vosotros también impartís capacitaciones, formaciones no solo sobre el tema del que habéis hablado en este momento, y vais a ver cómo la lectura de Biel es mucho mejor así, ¿verdad? Tenéis que impartir capacitaciones que tienen que ver con la ponencia de hoy, pero también sobre otros muchos temas. Mañana, lo que tengáis próximo, por favor, es el momento de decirlo en la media hora previa. Por otro lado, que deciros que esto acabará desapareciendo. Esto llegará un día que, por suerte, tendremos que dejar. Pero lo que no va a desaparecer es este medio de comunicación, esta forma de llegar, esta forma de colaboración, el poder estar así. Y dentro de esa forma de colaboración hay algo muy claro, y es que el recuerdo normalmente uno lo tiene de momentos muy positivos o de momentos muy negativos. Yo espero que sea uno de los positivos. Pero es más fácil recordar cuando uno ve una fotografía. Os he puesto en el chat mi WhatsApp, e independientemente de lo que Joana nos pide para ganar ese premio de las mentorías, por favor, enviarme vuestra selfie aquí, porque después uno dirá, yo estuve, pero no envíe la foto para el collage. Y creerme, es algo muy lindo, es algo muy bonito. Si queréis poner algo, aportar algo antes de despedirnos, aquí está. Yo quiero felicitar a Don Juan, claro, por su charla, y estoy totalmente de acuerdo con él en que los audiólogos deberíamos de unificar criterios a la hora de obtener resultados. Eso es difícil de conseguir, pero creo que deberíamos de seguir luchando en ese tema, porque indudablemente cuando tenemos los mismos criterios podemos evaluar y podemos reconocer desde otros puntos de vista y hacer las cosas mucho más inteligentes. Pero todavía hoy por hoy creo que queda un poco lejos. Muchas gracias, Sebastián. Yo también te felicito por la tuya y a todos los otros panelistas que han estado geniales, espectaculares el día de hoy. Falta, por favor, no sé si Raúl Bayón nos está acompañando en este momento. ¿Estás con nosotros, Raúl? Sí. Bien. Eres el representante de los panelistas de mañana, en este momento en vivo. Mañana, a primera hora, vamos a tener a Elena Guerra, que para ella también en España es muy tarde. Elena mañana va a empezar hablándonos sobre cómo reformular la audiología después de esta pandemia que dejará residuos. Este residuo morirá, pero hay una parte que con los pacientes se le cambiará. Tenemos con nosotros también ahora mismo a Joana Ramírez y a Raúl Bayón, que me gustaría que por favor persuadáis a las 77 personas que estamos aquí para que mañana vengamos de una vez. Bueno, Carlos, pues yo mañana voy a estar hablando de algo que hago en mi práctica diaria y que tú me has puesto el reto de enseñarle a los demás, y es cómo hacer videos en redes sociales con técnicas probadas para aumentar el flujo de nuestras consultas. Muchísimas gracias, Joana. Raúl, por favor. Bueno, antes de nada, felicitar a los panelistas de hoy. La verdad que, como dije, todos los días aprendemos mucho más. Muchísimas gracias, la verdad, muy interesantes los temas y muy enriquecedores en todo sentido. Bueno, mañana me toca hablar acerca de los audífonos OTC, los famosos audífonos de venta libre. Entonces vamos a abordar este tabú que estaba un poco guardado desde el 2017 y ningún audiólogo quería hablar al respecto hasta que realmente las cosas sean más claras. Y la verdad es de que ahora están un poco más claras y eso es lo que voy a tocar mañana, ¿no? Si esto es una oportunidad o una amenaza para nosotros. Y como representante en este momento de Juan Carlos Oleas, que está peleando con las aduanas dominicanas para poder sacar de ahí EPIs, precisamente, todo tipo de elementos para poder protegernos aquí en el país, Juan Carlos nos va a hablar, Juan Carlos Oleas,
de qué estamos haciendo y qué él está haciendo desde hace tiempo con la agenda electrónica, el WhatsApp y la teleaudiología para ligarlas, para que si hasta ahora éramos todólogos y todólogas, no necesitemos a veces de otras personas auxiliares para manejarnos nosotros y al mismo tiempo ser mucho más eficientes y eficaces en la colaboración con nuestros colegas. Si queréis aportar algo antes de cerrar la sala, algunos de los panelistas, no sé si Joe o no sé si Mabel. No, decir que sin palabras y sin desperdicios, de verdad, para todas las conferencias. Aquí las 5 horas que hemos estado aquí han sido de verdad muy enriquecedoras. Muchas gracias a todos. Hemos estado en congresos presenciales menos tiempo sentados. Sí, definitivamente. Daros cuenta que es así. Y Sebastián, ¿se te ha hecho largo hoy también? No, ¿Se te ha hecho corto? Totalmente, yo aquí estoy todos los días, o sea que... No, la verdad es que sea realmente corto porque va tomando interés, ¿no? Y cuando tienes interés en algo que estás escuchando, se te va el tiempo rápidamente, ¿no? Y no, la verdad es que no se me ha hecho largo en absoluto, pero bueno, reconozco que son 5 horas las que he estado sentado sin mover. Que son, yo creo que ahora voy a ir andando para mi casa en cuclillas. Voy a ser capaz de ponerme de pie. Sebastián, prepara una diapositiva, por favor, para mañana. Volveremos a abrir media hora antes, por si quieres hablar de la capacitación que hacéis de acumetría para la compatibilización. ¿Sí? Si quieres presentarlo a la gente que esté con nosotros. Lo mismo le pediremos al doctor Curcio, lo mismo te digo a ti, Juan, si quieres presentar, y al resto de panelistas también. Joe, ¿algo que comentar en tu canal? Pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, 5 horas, yo igual aquí, las 5 horas aquí sentadito, mirando todas las excelentes charlas de todos, increíble. Solamente quiero también comentar que tal vez piensan que tenemos diferentes puntos de vista, Sebastián y yo, pero realmente no. Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián. Solamente para agregar lo que él dice, la binauralidad es muy importante. Pero también es muy importante entender que el ruido, el efecto que tiene, como está teniendo ahorita con un ruido que hay de fondo de no sé de dónde viene, enmascara ciertos fonemas del habla, lo cual hace que sea mucho más difícil entender el habla en ciertos lugares. Por eso existen, y también son las muertes en la cóclea, y hay un montón de cosas que ocurren. Yo creo, que habría que diferenciar entre lo que es el ruido nocivo y lo que es el ruido del normoyente, es decir, el ruido que efectivamente afecta al normoyente en ese tramo crítico. Es decir, eso no es patológico, lo patológico es el excesivo ruido que efectivamente, como tú decías y explicaste perfectamente, daña y da problemas de inteligibilidad y a las neuronas del cerebro, que es duda. Sí, ya vimos de quién fue la culpa del ruido, el doctor Juan Olmo. Parece que otra vez soy el culpable. Creo que era un aire acondicionado que estaba poniendo, no sé, una distorsión. Y solamente para terminar, quiero mencionarles que tenemos un canal de YouTube, se llama Starkey América Latina, si gustan ir a ver algunos videos por ahí también, que creo que son muy enriquecedores, por si gustan. Y también, pues, mañana los invito a que vean las charlas de nuestros compañeros Raúl Bayón y Joana Ramírez. Yo he visto a Joana presentar. Joana es excelente presentadora y ya tiene un canal excelente en Instagram que quiero que vayan a verlos. Pues mañana seguro ya les dirá dónde queda en Instagram. Así que los invito para mañana. Gracias entonces a todos. Gracias, Joana. De nuevo puse el WhatsApp ahí. Joana, terminas, por favor. Qué pena, es que Rosalena nos hacía una sugerencia, pero para que quedes tranquila, Rosalena, quienes se escribieron y pagaron el fórum van a tener su certificado. Sí, incluso aprovechamos para decir a los pocos que quedan, que quizás estuvieran en el primer fórum, que hace unos días enviamos un correo con un drive de Google, en el que recibiendo el correo uno entra en el drive, encuentra su certificado y se lo descarga a sí mismo. Esto estamos haciéndolo también. El certificado es para las personas inscritas directamente en la página, debo decirlo, y porque hay personas que a lo mejor han entrado con un cupón o con una invitación de un panelista, entonces no están registradas como tal, porque a veces se genera confusión.
Aquí estamos preparando también un certificado para todos y el certificado, pues, bueno, con todo el cariño, para que sirva de recuerdo en los momentos en los que sufrimos pandemia, sufrimos cuarentena, sufrimos dudas que pasará con los pacientes, pero las ganas, el amor de la audiología con A mayúscula, creo que la seguimos teniendo. Si alguno de vosotros no ha recibido, como les digo, ese correo, he puesto en 2 ocasiones ya mi WhatsApp, y lo digo así, y enviarme la fotografía, por favor, enviarme la fotografía. Es muy chungo haber estado en una fiesta y cuando llegas a la foto no llegas a tiempo, porque de la fiesta te acuerdas toda la vida. De mi parte, gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte. Se volverá a poner otra vez el WhatsApp aquí, tanto para los reclamos posibles posteriormente como para las fotografías. Joana, ¿algo que comentar del hashtag para cerrar ya?